Perdón, y los mecanismos de salida, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un exceso y un déficit? Está autocomentada abajo, por lo tanto no me voy a detener, le voy a pedir que la estudien para entender lo que viene después. Lo mismo con esto, las fases de regulación de la glicemia, la fase absortiva o anabólica, donde hay un predominio de insulina por sobre hormonas contrarregulatorias, y la fase catabólica que viene después, que depende del grado de ayuno que tenga el paciente o el sujeto normal, donde hay un predominio de hormonas contrarregulatorias por sobre insulina, ¿ya? Entendiendo por hormonas contrarregulatorias el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento y la catecolamina, fundamentalmente. Está todo detallado aquí. Por tiempo, esto, como les dije, lo voy a pasar rápido y voy a ir a lo que me interesa. Esta figura se las comento un poco más. Esto les muestra la estructura del páncreas endocrino, o sea, fundamentalmente los islotes de Langerhans, que están constituidos como una estructura en forma de módula con células alfa, células beta y células delta, ¿ya? Las células beta, que son las mayoritarias, están al centro y secretan insulina. Las células alfa producen glucagón, la principal hormona contrarregulatoria de insulina, ¿ya? Las células delta producen somatostatina. Hay un flujo de sangre desde el centro a la periferia, de manera que la producción de insulina y primero la glicemia estimula la insulina, y la insulina va a regular la secreción de glucagón, ¿ya? Básicamente recordar que el principal estímulo de la insulina es la glucosa, pero que puede ser potenciada por glucagón, por hormonas entéricas como la colchicina y la gastrina, por las incretinas, que son las GLP-1 y que los voy a comentar más adelante, ¿no es cierto? El peptidocine al glucagón tipo 1 y el péptido intestinal glucótico, ¿ya? Por otra parte, estimulan la secreción de glucagón de hipoglicemia, los estímulos beta, el cortisol, ¿ya? Todo esto voy a pedir que lo vean en detalle con más calma. Voy a pasar rápidamente a las acciones de la insulina, ¿no es cierto? Y del glucagón. La insulina fundamentalmente lo que hace es estimular la captación de glucosa muscular, la síntesis de glucógeno, la síntesis proteica. En el hígado también estimula la captación de glucosa, la síntesis de glucógeno, la síntesis de líquido, ¿ya? Y la destinación de la glucosa a flujo oxidativo a través de la glucólisis, ¿ya? En el tejido adiposo estimula también la captación de glucosa, la transesterificación de los ácidos grasos que son exportados desde el hígado, ¿ya? Y la síntesis, digamos, su síntesis como triglicéridos en el tejido adiposo, ¿ya? Y en el riñón también estimula, inhibe la gluconeogénesis, ¿ya? En otros tejidos tiene un efecto anabólico, induce crecimiento fundamentalmente, tiene un efecto mitogénico. Y el glucagón, que antagoniza la acción de insulina en el hígado y en el riñón, ¿ya? Esto también son las hormonas contrarregulatorias que ya les mencioné, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento, con sus principales efectos, ¿no es cierto? Gluconeogénesis, lipólisis, en el caso del cortisol, gluconeogénesis, lipólisis y proteólisis. Esto es muy importante en el caso del cortisol, ¿ya? Y la hormona de crecimiento, gluconeogénesis y lipólisis, fundamentalmente. La insulina. Y el glucagón se sintetizan a partir de precursores inactivos, ¿no es cierto? La insulina, el precursor es la preproinsulina, que es secuencialmente procesada a proinsulina y finalmente a insulina y péptido C, ¿ya? Que se producen en cantidades estimulares. Menciono esto porque la insulina tiene una vida media de 6 a 8 minutos, mientras que el péptido C tiene una vida media de 4 a 6 horas. Y por lo tanto, cuando uno mide la insulinemia, quiere medir la producción de insulina en un paciente, lo que mide es el péptido C, por facilidad técnica.
Respecto al glucagón, también se sintetiza a partir de un precursor inactivo, el proglucagón, ya que puede ser procesado a glucagón en las células alfa, ¿ya? Y que puede sufrir un procesamiento alternativo en las células L del intestino, produciendo el péptido similar glucagón, entre otros, ¿ya? Que es una de las principales incretinas, ¿ya? Mientras que el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa es secretado por las células carne, ¿ya? Estos dos potencian la secreción de insulina y inhiben la secreción de glucagón, y particularmente inhiben la apoptosis de la célula beta, por lo tanto son protectores de la célula beta. Aquí un detalle un poco mejor acerca de la acción de las dos incretinas, porque van a jugar un rol importante en la fisiopatología. Fundamentalmente lo que tienen las incretinas es que tienen un efecto antiapoptótico, favorecen la maduración de las células betas y la reducción del estrés, del retículo endoplasmático en las células beta, que es una de las principales causas de apoptosis en ellas. Básicamente lo que hacen es entonces promover la proliferación de células beta, ¿no es cierto? Por lo tanto, la sensibilidad a la insulina, la potencia en la secreción de insulina, favorecen la sensación de saciedad y tienen efectos cardiovasculares, además como aumentar la contractilidad. Y disminuyen el vaciamiento gástrico, lo que favorece también la sensación a mantener el bolo alimenticio más tiempo, y por lo tanto favorecer la sensación de saciedad, ¿ya? Y disminuye el apetito, disminuyen la deposición de grasa ectópica, favorece la resistencia a la insulina y protegen a la célula beta de la apoptosis. Esta figura muestra la curva de secreción de insulina. Tenemos una secreción de insulina que es tónica o basal, que es en ausencia de un estímulo glucémico, que limita la actividad de glucagón para evitar que caigamos en hipoglicemia. Pero en respuesta a glicemia o al bolo alimenticio, la secreción de insulina es trifásica. Hay un pico inicial alto, que después decae y hay un segundo pico. El primer pico, que se llama fase 1 o fase de liberación rápida, es estimulado por glucosa, pero también por aminoácidos, por glucagón y por hormonas gastrointestinales. ¿Ya? Está constituido por gránulos maduros. La insulina está preformada. Son puros gránulos que tienen insulina y péptido C. ¿Ya? La segunda, esta fase estimula la captación muscular. El principal efecto ya es el tejido adiposo de la glucosa, que inhibe la producción hepática de glucosa. ¿Ya? Y es la que se beneficia por el efecto potenciador de incretinas. Esta figura muestra cómo es la secreción de insulina cuando uno le da glucosa endovenosa a un paciente o glucosa a través de por vía oral, ¿ya? Y esta diferencia se debe a que la ingesta oral estimula la secreción de incretinas, que potencia la secreción de insulina. La fase 2, que es la fase de liberación retardada, el estímulo único es la glucosa, pero el problema es que contiene gránulos de menor calidad, son gránulos inmaduros, ¿ya? Y por lo tanto tienen insulina preformada e insulina recién sintetizada, pero algunos de estos gránulos tienen insulina no procesada por la forma de proinsulina, que por lo tanto no va a tener efecto, ¿ya? Son menos eficientes, pero completan la destinación de la glucosa que no se pudo completar con el primer pico. Esto solamente para hablar de cómo es la estimulación de la secreción de insulina por glucosa. Ya en la célula beta, la glucosa ingresa a la célula beta a través de un transportador GLUT2 y es destinada vectorialmente a la vía lipolítica, por lo tanto a la síntesis de piruvato y de ATP. ¿Ya? Cuando los niveles de glucosa aumentan, ¿no es cierto?, los niveles de
ATP van a aumentar y la relación ATP-ADP dentro de la célula aumenta y esto estimula un canal de potasio que es un canal KATP que se conoce también como receptor de sulfonilureas y en su clase de farmacología les van a hablar de las sulfonilureas, ¿ya? Esto provoca una despolarización de la membrana, una entrada de calcio a través de canales de calcio dependientes de voltaje y esto provoca la fusión de los gránulos de insulina con la membrana plasmática y la liberación de insulina. El receptor de insulina, también esto lo vamos a ver más adelante, es un receptor dimérico con un dominio intracelular tirosina quinasa que tiene efectos que dependen de un grupo de proteínas que se llaman las IRS1, 2, 3 y 4, que cuando el receptor se activa se autofosforila y esta tirosina quinasa a su vez fosforila a los IRS1, 2, 3 y 4 y estos IRS dan cuenta de los efectos metabólicos de la insulina. Sin embargo, también hay efectos independientes de IRS que son los efectos mitogénicos, ¿ya? Que dependen fundamentalmente de IGF-1 y una quinasa que dan cuenta de la resistencia a la insulina y lo vamos a ver enseguida. Por fin vamos a la diabetes, que era donde me interesaba llegar, ¿ya? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la capacidad de ajustar la secreción de insulina a los requerimientos periféricos y el denominador común es la hiperglicemia. En la mayor parte de los casos, y son los que vamos a ver en clase, ¿no es cierto?, se debe a un déficit secretor por destrucción autoinmune de las células beta o resistencia periférica a los efectos metabólicos de insulina, combinado al déficit secretor, la diabetes tipo 2, ¿no es cierto?, la tipo 1 y tipo 2, que son las que vamos a ver en clase, que son las más frecuentes. ¿Cuál es la clínica en su expresión total? Hiperglicemia, el igual estándar diagnóstico, no cabe ninguna duda. Glucosuria y, por lo tanto, poliuria debido a una vibración osmótica. Catabolismo proteico aumentado, hipólisis aumentada, cetocidosis. Esto es en su expresión total, ¿ya? La ocurrencia de estos síntomas va a depender del grado de control del cuadro agudo y muchos de los pacientes debutan sin sintomatología evidente, particularmente los diabéticos tipo 2. Son controlados, son diagnosticados con un control de rutina o debutan simplemente con hiperglicemia sin el resto de los cuadros. Dependiendo del manejo a largo plazo, hay complicaciones crónicas de tipo micro, macrovascular, inmunológica, ginecológica. Eso es motivo de la clase del miércoles. Hay una clasificación etiológica de este cuadro para que lo revisen, pero tengan solamente la diabetes tipo 1 o tipo 2. Ya hay otras causas que son de tipo genético, que son menos frecuentes, y la diabetes mellitus gestacional que se la pueden encontrar en algún momento, digamos, debido a que se produce cuando hay aumento de hormonas contrarregulatorias a la insulina durante el embarazo. Evaluación de la glucosa, evaluación de la metastasia de glucosa, ¿cierto? Hemoglobina glicosilada, glicemia en ayuno, prueba de tolerancia oral a la glucosa y glicemia random, a cualquier hora del día independientemente del ayuno. Y eso, el cuadro, enseguida les voy a mostrar cuáles son los criterios diagnósticos, ¿no es cierto? La hemoglobina glicosilada, les recuerdo, es producto de la adición de residuos no covalentes de glucosa, de glucosa a la hemoglobina, ¿ya? Producto de la glicemia mal controlada por largo tiempo, ¿ya? Que finalmente forma un compuesto estable, ¿ya? Y que es predictor de fundamentalmente complicaciones de tipo microvasculares, ¿ya? O sea, retinopatía y nefropatía fundamentalmente, neuropatía en menor grado, ¿ya? Habitualmente los valores de hemoglobina glicosida
glicosilada deben estar bajo 5,7%, ¿ya? Y valores superiores se correlacionan a aumento de riesgo de complicaciones endovasculares y los riesgos de diabetes. Y esta es la tabla que les quería mostrar. Criterios diagnósticos. El criterio actual es que la glicemia para ser normal debe ser menor a 100 miligramos por decilitro en ayuno. ¿Ya? Si el paciente tiene una glicemia entre 100 y 125, habitualmente lo vamos a mandar para casa, pero con chequeo pronto, ¿ya? Porque es una glicemia alterada en ayuno. Si el paciente tiene más de 126 miligramos por decilitro, tiene diabetes, pero esto tiene que repetirse 15 días después. Se requieren dos pruebas consecutivas, ¿ya? Por ayuno entendemos entre 8 y 12 horas de ayuno solamente con ingesta de agua, ni menos de 8 ni más de 12. El segundo criterio es la respuesta a la poscarga. Le damos al paciente, ¿no es cierto?, lo citamos en ayuna, le tomamos una muestra de sangre en ayuna y después le pedimos que se tomen 75 gramos de glucosa en agua. Y se mide la glicemia a los 60 y a los 120 minutos. Y a los 120 minutos la glicemia debe ser menor a 140. Si el paciente tiene entre 140 y 199, el paciente es prediabético, es intolerante a la glucosa. Si el paciente tiene más de 200 después de 2 horas de descarga, es diabético y se tiene que repetir. Tercero, hemoglobina glicosilada. Esto se usa ya más en los pacientes diabéticos, la hemoglobina glicosilada. Ya, pero uno por casualidad podría medir la hemoglobina glicosilada a un paciente y si está entre 5,7 y 6,4 tiene alto riesgo de hacer diabetes. Y con más de 6,5 significa que la glicemia está descontrolada hace rato y él no lo sabía y es diabético. Y por último, la glicemia casual. Paciente que llega a consultar a cualquier hora del día sin ayuno con los 4 P de la diabetes: poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso sin explicación. Le tomamos una muestra al azar, si tiene más de 200 miligramos por decilitro, más 200 más clásico, ese paciente probablemente es diabético, hay que mandarle a hacer al día siguiente o a los 2 días una prueba en ayuno, pero lo más probable es que sea diabético. Y el espectro de las principales formas de diabetes. Ya esto es un cuadro resumen de lo anterior. Voy a pasar a lo que me interesa, que es el último pedazo de clase. Vamos a revisar primero lo que pasa con la diabetes tipo 1. ¿Ya? La diabetes tipo 1 es una diabetes de tipo autoinmune. ¿Ya? Se produce por destrucción autoinmune de las células beta por daño celular tipo 4. ¿Ya? Típicamente estos pacientes derivan en el 99% de los casos de un déficit severo o total de insulina y requieren insulina para vivir. ¿Ya? Por eso se llama diabetes mellitus insulino requirente. Típicamente en pacientes jóvenes, la mayoría son menores de 20 a 25 años y por lo menos la mitad son menores de 10 años. Se caracteriza por presencia de anticuerpos antiglute, ya antiinsulina, antiglutamato de carboxilasa 75 son clásicos, anticobrina, antitirosina fosfatasa, antitransportador de zinc tipo 8. Estos anticuerpos son predictores de riesgo en familiares de primer grado e indicadores de la reserva de células beta, pero no participan del daño. El daño por daño celular. ¿Ya? Tiene una carga genética ya que está asociada a polimorfismo de genes de complejo
HLA, pero también hay genes no HLA, ya lo vamos a ver enseguida. Se caracterizan por un debut brusco en la mayor parte de los casos, ¿ya? O sea, los pacientes debutan con una insulinopenia, con hiperglicemia basal y con cetosis, con producción de cuerpo cetónico, porque no hay contrapeso para el glucagón, ¿ya? Y se caracteriza por ser inestable metabólicamente. En diabetes hablamos de inestabilidad metabólica cuando hay cetoacidosis, ¿ya? Los diabéticos tipo 1 hacen cetoacidosis, los tipo 2 no, a menos que estén complicados. El desarrollo es la típica enfermedad donde se requiere la combinación de elementos genéticos y también de elementos del ambiente, ¿ya? Pacientes que tienen una predisposición genética, ya vamos a decir cuál es, pueden, debido a factores ambientales como infecciones virales, producir autoantígenos que son procesados y presentados por las células presentadoras de antígenos, ¿ya? Y resultan en la activación de linfocitos T-helper tipo 1, TH1 y TH2. Los TH1 resultan en producción de interferón gamma y interleuquina 2, que a su vez van a activar macrófagos que liberan L1 y TNF-alfa y van a activar linfocitos T citotóxicos que contribuyen a la destrucción de las células beta con disminución paulatina de la secreción de insulina. Y la activación de tipo de linfocitos TH2 resulta en un proceso que es mediado principalmente por IL4, pero otras citoquinas también en la activación de linfocitos B que producen los anticuerpos contra antígenos de la célula beta, como los anticuerpos anti-Gal65, entre otros. Los mecanismos de la diabetes tipo 1 se deben, como el grueso de las enfermedades autoinmunes, a la pérdida de los mecanismos de tolerancia inmunológica central periférica. Aquí a la izquierda se muestra lo que ocurre en un suquetosano, ¿no es cierto? En la médula ósea habitualmente estamos produciendo células inmunes, linfocitos B que no son autorreactivos y por lo tanto pueden pasar a la circulación periférica. Se llaman células naive o células esquema, ¿cierto? No reconocen nuestro autoantígeno. Sin embargo, en los mismos sujetos sanos puede producir linfocitos que son células B que son autorreactivas contra nuestros propios antígenos. Y estas células B autorreactivas son corregidas por un proceso de edición de sus receptores, digamos, de manera que disminuyen la autorreactividad y recién ahí cuando son editados pueden ser enviados a la circulación periférica y si la edición fracasa se van a apoptosis. ¿Ya? Estos son los mecanismos de tolerancia central. Adicionalmente, algunos de estos que tienen una autorreactividad moderada pueden ser, se les pueden disminuir los receptores que son autorreactivos, digamos, a través de un proceso conocido como ANET, fundamentalmente en la periferia, en el vaso, ¿no es cierto? Y estos pueden circular posteriormente. En la diabetes mellitus tipo 1, los mecanismos de tolerancia central periférica fracasan, lo que resulta, digamos, en células capaces de presentar antígenos, autoantígenos al linfocito T autorreactivo, ¿no es cierto?, generando destrucción celular. Genes de susceptibilidad, ¿ya? Frecuentemente los diabéticos tipo 1 tienen genes de susceptibilidad que están asociados a complejo mayor de histocompatibilidad, los que están en rojo, ¿ya? Y que habitualmente tienen que ver con la presentación de antígenos, ¿no es cierto? Y particularmente a linfocitos T citotóxicos, ¿ya? Pero también hay algunos genes que están no asociados a antígenos de histocompatibilidad, como el promotor de insulina, la tirosina fosfatasa, que tienen que ver con la regulación de la célula beta a procesos apoptóticos, que regulan la resistencia
de la célula beta a la apoptosis. Es importante señalar que si bien la genética es relevante, ya muchos pacientes son portadores de estos genes y nunca van a desarrollar diabetes tipo 1, ¿ya? Y por lo tanto eso nos dice que se requiere los genes más la interacción con el medio ambiente. ¿Y cuáles son los principales factores iniciadores, ¿no es cierto?, que se resumen en estas dos figuras? Yo diría que uno de los más importantes que se ha demostrado es el virus de la parotiditis viral. ¿Ya? Pacientes que son portadores de genética de riesgo que han desarrollado una parotiditis viral pueden generar, digamos, la enfermedad en el mediano plazo. ¿Ya? Otro factor importante es el déficit de vitamina D, ¿ya? Y particularmente la lactancia precoz con leche de vaca. La lactancia natural es protectora. Se piensa que en pacientes portadores de genes de riesgo, la lactancia precoz con leche de vaca expone a los pacientes a epítopes de la caseína de la leche de vaca, que se parece a antígenos de la insulina y de la célula beta, y eso favorecería una reacción cruzada y una respuesta autoinmune. ¿Cómo es la destrucción mediada de la célula inmunomediada de la célula beta? Básicamente quiero señalar que hay una etapa inicial que se llama primación, digamos, ya, que consiste en que monocitos y linfocitos NK, linfocitos B ingresan a los islotes pancreáticos y presentan antígenos a linfocitos TSD4, lo que permite que haya linfocitos B que expresan anticuerpos anti-insulina y anti-glutamato de carboxilasa que van a presentar, por lo tanto, esto a las células presentadoras de antígenos y van a gatillar una invasión de linfocitos T inicialmente de tipo autorreactivos, digamos, sobre sobre la módula, digamos, de la célula beta, ¿ya? Posteriormente, estos son los antígenos más superficiales. En la medida en que el daño progresa, se empiezan a exponer antígenos más profundos de la célula beta, ¿ya? Como antígenos contra el transportador de zinc tipo 8, por ejemplo, y la cromogranina, ¿ya? Que nos sugiere que el daño es más severo y más profundo. Y a medida que esto pasa, se produce una inflamación crónica y el tipo destructivo. Finalmente terminamos con un tipo de islote de Langerhans que es atrófico, que tiene solamente células alfa, células delta y muy pocas o ninguna célula beta. ¿Qué es lo que nos dicen los anticuerpos? ¿Ya? En general los anticuerpos no se usan mucho para diagnosticar esto, pero sí se ha visto que cuando hay un paciente que tiene antecedentes o genética de riesgo que ha podido ser identificado, la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 1 aumenta si uno encuentra dos o más tipos de autoanticuerpos. Esa es la verdad. Uno no nos dice nada, ¿ya? Pero cuando hay dos o tres autoanticuerpos contra antígenos de la célula beta, CYP8, glutamato de carboxilasa, fobrina, tirosina, fosfatasa, ¿ya? El riesgo aumenta progresivamente. Y esto nos lleva a una clasificación, una mirada que se está empezando a dar actualmente para la diabetes tipo 1 en 4 estadios, donde los estadios se clasifican fundamentalmente en función de
de autoinmunidad con anticuerpos ya y presencia o no de disglicemia en el desarrollo de la enfermedad. Pero más que esto me interesa mostrarles este gráfico. Este gráfico habla de la evolución natural de la diabetes tipo 1. ¿Ya? Lo muestra. En rojo, la masa de células beta, en azul, la glicemia en ayuno. ¿Ya? Inicialmente tenemos un paciente que tiene un marcador genético, tiene la genética de riesgo, pero no ha pasado nada, tiene su glicemia bajo 100, su masa de células beta sanita, completa. Ocurre el evento precipitante, que podría ser una parotiditis viral. El paciente podría haber desarrollado a los 6-7 años. ¿Ya? Y en un proceso lento de años empiezan a aparecer marcadores inmunológicos, anticuerpos contra el cloro. Y la masa de células beta empieza a bajar, ¿ya? Pero la glicemia en ayuno se mantiene parejita, no cambia, ¿ya? Y si nosotros hiciéramos una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y probablemente también saldría normal. ¿Por qué? Porque el paciente hace uso de la reserva pancreática de insulina. ¿Qué es lo que es la reserva pancreática de insulina? Es el aumento de secreción fásica de insulina en respuesta a glucosa por las células beta remanentes. En otras palabras, se murieron, no sé, el 30%, 40%, 35% de las células beta, el 65-70% hacen el trabajo de todas. Tienen la capacidad de aumentar, digamos, y por lo tanto compensar. Eso se llama reserva pancreática de insulina, ¿ya? Y puede medirse, ¿ya? Puede medirse dando una inyección de péptidos, de glucagón, en que uno mide la producción de péptidos. Y una prueba normal debe provocar un aumento de la secreción de péptidos C de sobre 0.5 nanogramos por sobre el basal en respuesta a 1 miligramo de glucagón. En la medida que la destrucción de las células beta avanza, se empieza a producir una caída de la resistencia pancreática a la insulina, pero todavía se mantiene la glicemia basal, pero la glicemia en ayuna, pero si la glicemia postcarga ya estaría alterada si la midiéramos aquí. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, los pacientes no son detectados en esta fase, ¿ya? Y aquí hay una caída de la RPI. Y finalmente llegamos a un punto en donde la glicemia basal empieza a aumentar y empieza a aparecer la sintomatología. Y eso suele ser el 80% de los casos de diagnóstico. Y aquí la reserva pancreática de insulina es cero. ¿Qué significa que la reserva pancreática de insulina es cero? No significa que no haya células beta. Significa que las células beta remanentes que quedan, aunque estén sobreestimuladas, ya no son capaces de compensar la glicemia basal. No son capaces de mantenerla normal. ¿Ya? Y bueno, si esto progresa, esto sigue hasta la diabetes A20, todavía hay péptido C presente y en algún momento dado ya no va a haber péptido C. Ya no lo vamos a detectar más adelante. Aquí empieza la etapa de requerencia de insulina. Ahí la etapa de diagnóstico. Algunos pacientes son diagnosticados en esta etapa cuando, por ejemplo, desarrollan una infección que aumenta las hormonas contrarregulatorias y produce signos de diabetes. Y tiene bajo condiciones de descompensación por hormonas contrarregulatorias. A veces aquí la reserva pancreática de insulina se hace insuficiente para compensar. Y algunos pacientes al menos son diagnosticados en esta etapa. Existe algo que se llama luna de miel, o honeymoon, que es un periodo de remisión aparente. La célula beta está siendo destruida por procesos autoinmunes, pero además cuando está trabajando en exceso, cuando queda poca masa de células beta, se produce una apoptosis producto de la sobrecarga de trabajo de la célula beta. Cuando nosotros le damos insulina al paciente, ¿ya? En esa etapa la célula beta deja de estar sobreexigida y hay una aparente remisión. Aparentemente el paciente empieza a requerir menos dosis de insulina para mantener la glicemia.
Eso se llama luna de miel, ¿ya? Y se piensa que es en parte por disminución de la velocidad de destrucción de la célula beta, pero también en parte porque hay una reposición parcial de ellas. Sin embargo, como el proceso autoinmune continúa, como toda luna de miel dura entre 6 meses y un año, y después el paciente empieza a aumentar los requerimientos. Signos de la diabetes tipo 1, ya polidipsia, polifagia, letargia, confusión, ya pérdida de peso, respiración de Kussmaul, que es una respiración profunda producto de la estimulación del centro respiratorio, ya porque este paciente está cetoacidótico. Visión borrosa por el aumento de la glicemia con aliento y sudoración con olor a acetona. Frecuentemente taquicardia porque el paciente está, producto de la poliuria, está deshidratado y por lo tanto hay una contracción del volumen extravascular y por razón aumenta la frecuencia para mantener la presión, para combatir la hipotensión. Producto de del cuerpo cetónico, estos estimulan el centro del vómito y por lo tanto se producen náuseas, estado de dolor abdominal con vómitos. Poliuria, glucosuria, producto de una diuresis osmótica, lo contaremos en la próxima clase, con ketonuria y debilidad muscular. Esto solamente para comentar cuáles son las bases de la integración terapéutica de la diabetes tipo 1. Ustedes van a tener en la clase de fármaco, por lo tanto esto no lo voy a comentar. El régimen, básicamente el objetivo es disminuir el consumo de glucosa y insulinoterapia, ¿ya? Para disminuir la insulinopenia y la hiperglucagonemia y la hiperglicemia, ¿ya? Y los análogos de incretina para proteger la célula beta. Existen distintos tipos de insulina actualmente que son recombinantes, que imitan la fase rápida, la fase lenta, y hay algunas como la NPH que son intermedias. En su clase de fármaco les van a hablar mejor de cómo se administra y el rol que cumplen en determinadas circunstancias. Y voy a cerrar mi clase, la vamos a continuar en la próxima sesión, mencionando un poco, enunciando la diabetes tipo 2, ya. Esta es la más importante, la que ustedes se van a encontrar con más frecuencia. Esto es una diabetes que se caracteriza por una resistencia a la insulina inicial, ¿ya? Que progresa progresivamente, que provoca una sobrecarga de la célula beta, una disfunción y posteriormente una apoptosis beta celular. Por lo tanto, los diabéticos tipo 2 empiezan con resistencia a la insulina, y si no son controlados van a terminar con un déficit de secreción de insulina que puede requerir o no administración de insulina exógena o podrá manejarse con dieta y con hipoglicemiantes orales como la metformina. ¿Ya? Esto típicamente en mayores de 45 años, asociado a obesidad, sedentarismo y dieta occidental. La carga genética es más alta que la diabetes tipo 1, pero mucho más distribuida, con una herencia poligénica, mucho más genes de riesgo. Factores de riesgo, historia familiar con diabetes tipo 2, cada progenitor aporta un 20%. Si es hijo o hija de mamá o papá diabético tipo 2, tiene un 20% más de riesgo de desarrollarse. La diabetes gestacional, el síndrome ovario poliquístico, el exceso o el déficit de peso al nacer. Está asociada a factores de riesgo cardiovascular como hipertensión y dislipidemia, ¿cierto? Lo que se conoce como síndrome metabólico, y se asocia a una adiposidad central con ácidos grasos libres y adipoquinas y mediadores inflamatorios que provocan la resistencia a la insulina, que fuerza un hiperinsulinismo compensatorio y finalmente evoluciona a disfunción y apoptosis beta celular con déficit de control parcial. A diferencia de la diabetes tipo 1, es más estable metabólicamente, no siempre hace cetosis, ¿ya? Y por lo tanto es de debut insidioso, y es más da cuenta del mayor de más del 90% de los casos de diabetes mellitus a nivel mundial. 12% de prevalencia en Chile según estadísticas del 2011. Y creo que por la hora lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos el miércoles.
hay certamen y después nos vemos. Tengo que subirles el control de respiratorio para que puedan estudiar. Me comprometí a eso, no solo llegado. Así que lo voy a hacer esta noche, junto con esta clase. Gracias por la atención, chicos. Chúpalo, GM, chúpalo, chúpalo, chúpalo.